con la charla Metodología e importancia de la actividad física en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. El panelista es Wilmar Rueda, él es profesional en deporte y nos trae hoy esta conferencia. Estamos aquí esperando que le den los permisos para que Wilmar pueda prender la cámara. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Wilmar, bienvenido. Bienvenido y un saludo fraterno del Grupo de Neurociencias. Muchas gracias por la invitación. Es un tema, digamos que es muy obvio, pero que en pocos lugares lo tratan de la manera en que se debe o que se le da la importancia que se debe. Y no es por desconocimiento, sino simplemente porque no se les ha guiado por el lugar correcto. Yo trato como de hacerles una metodología o una explicación muy fácil, muy concreta de cómo podrían hacerlos desde sus casas, sin necesidad de ser educadores físicos o ser profesionales de la salud, no, simplemente si usted es un cuidador, si es su mamá, su papá o alguna persona que tiene un paciente, pueda vincularle a su proceso de recuperación o de mantenimiento la parte de la actividad física de una manera muy diferente. Entonces voy a mostrarles una presentación y les voy contando el proceso que vengo haciendo con unas personas hace 5 años. Empezó como un proyecto personal, empezó como una alternativa a muchas cosas que hago y al final terminé enamorándome 100% de ese tipo de población y bueno, les voy a compartir un poquito de la experiencia. Nos vamos. Bueno, entonces el tema a tratar es metodología e importancia de la actividad física en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Mi nombre es Wilmar Rueda, soy profesional en deporte del Politécnico Jaime Izaza, soy docente de la Cátedra de Actividad Física y Salud allá en el Politécnico. Eh, Básicamente lo que debemos conocer antes de entrar en materia es saber qué diferencia hay entre la actividad física, entre el ejercicio y el deporte. Normalmente la gente dice, "Ay, vamos a hacer deporte" y salen a caminar, o vamos a hacer ejercicio y simplemente se pare y camina. Entonces, vamos a hacer como un poquito de aclaración de eso, muy básico. La actividad física es simplemente hacer todo lo que nos genere gasto energético, o sea, todo lo que nos haga gastar energía, como mover un brazo, como parpadear, como hablar, sentarme, ir a la nevera y sacar un vaso de leche, una cerveza, algo para tomar. Eso es actividad física. Todo lo que nos genere gasto energético. Estar vivos es una actividad física. El ejercicio ya es una actividad más estructurada, más elaborada, que tiene un objetivo. Se hace ejercicio cuando vas al gimnasio, se hace ejercicio cuando sales a correr con los amigos, se hace ejercicio cuando se va a dar una vuelta en la bicicleta, se hace ejercicio cuando voy a hago un poquito de yoga, de pilates. Eso es ejercicio. ¿Cuándo se vuelve entrenamiento? Se vuelve entrenamiento cuando ya se organiza el objetivo con unas cargas de trabajo, con una frecuencia, cuando ya se convierte en una rutina. Ahí yo estoy volviendo el ejercicio un entrenamiento. ¿Qué es el deporte? El deporte tiene dos características muy fundamentales. La primera es que es netamente dirigido a la competencia. Usted no hace deporte cuando monta bicicleta en la ciclovía. Usted ahí está haciendo ejercicio si lo hace todos los domingos. O está entrenando si usted lo hace 4 o 5 veces a la semana. Pero no estás haciendo deporte. Deporte dirigido netamente a la competencia. Y su segunda característica es que tiene reglas e instituciones. Traducciones: usted pertenece a un club,
o a una federación o a una delegación. Esa es la diferencia entre actividad física, ejercicio, entrenar y un deporte. La adultez yo la quise expresar de una manera muy simple, como la vejez. ¿Y qué es? Para mí es simplemente la disminución de capacidades y habilidades. Y que con ello lleva unas ciertas complicaciones a medida que va avanzando el tiempo. Complicaciones en el aparato respiratorio, como la dificultad para respirar o un EPOC, complicaciones en las actividades locomotoras que son incluso las más visibles, que es pérdida de tono muscular o pérdida de masa muscular, con ello disminución de la fuerza y pérdida de la movilidad articular, de los rangos de movilidad. Listo. Y complicaciones vasculares o centrales periféricas, que ya son un poquito más complicadas, como la hipertensión o la arteriosclerosis. Em, ¿Qué beneficios tiene que una persona haga ejercicio? Un adulto mayor haga ejercicio o lo vuelvan en un entrenamiento. Bueno, tiene un montón de beneficios, de aportes. Yo quise mencionar algunos por encima como los más fáciles para que puedan más o menos hacerse una idea de por qué el ejercicio es bueno para uno y para este tipo de pacientes. Mejora la fuerza, mejora el tono muscular y la flexibilidad del músculo, por ende ayuda a mejorar los rangos de movilidad. Aporta beneficios en la parte nutricional, muy importante, porque controla el peso y la estimulación del apetito. A veces muchos adultos no les gusta comer, no les gusta comer, el ejercicio estimula eso, que sientan el apetito, y si comen con regularidad y comen bien, el peso se va a mantener. Facilita conductas positivas. El adulto a veces es una persona que es, en ocasiones, cuando tiene un mal día o por X o Y motivo, se vuelve un poco negativo, pesimista. El ejercicio ayuda a que se aviva eso y algo muy importante, ayuda a la prevención de conductas depresivas. Una persona entra en un caso de depresión, ustedes más que yo saben que es algo complicado porque se puede medicar o se puede ir a largas y ahí sí tendríamos un inconveniente. Eh, Mejora el correcto funcionamiento del aparato cardiovascular. Importante mantener ese corazón y esos pulmones trabajando en óptimas condiciones porque obviamente la irrigación de los órganos y la oxigenación del cerebro es vital para el adulto mayor como para la persona que sufre enfermedades neurodegenerativas. Y influye en el sistema neuronal, mantiene ese aprendizaje y esa memoria muy activa, ¿sí? Que es, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, es un punto muy importante. Pero bueno, esas maravillas que aporta el ejercicio, la actividad física, si eso es tan bueno realmente, ¿por qué no se hace en todas partes? ¿O por qué no es lo primero que me ofrecen a mí como un usuario de un plan de rehabilitación o de una clínica o de un lugar de reposo? Porque no es lo primero que me ofrecen si eso es tan bueno. Bueno, antes de iniciar con el trabajo a este tipo de personas, mi idea surgió viendo las instituciones de deportes de cada municipio, viendo cómo utilizaban sus planes para acoger el adulto mayor. Y ahí vi unas falencias muy grandes. Primero, que son numerosas. Su objetivo es la masificación. Y si hay algo masificado y cantidad de gente, el trato no puede ser muy selectivo o muy personal, que cada persona, sobre todo un adulto, necesita ese trato individual, ese trato diferenciador y más si tiene problemas de enfermedades neurodegenerativas. Entonces ahí me surgió la idea de que había que hacer algo. Los clubes seniors o los asilos, básicamente siempre hacen lo mismo, algunos, no todos. Tome su crucigrama, tome su parqués, venga yo lo asoleo, venga yo le doy una caminata en la silla de ruedas, venga yo le doy su paseo. Los acompañantes y los cuidadores también hacen exactamente lo mismo, pues porque no son, digamos que lo suficientemente capacitados en actividad física o educadores físicos.
Entonces también se veía ese inconveniente. Básicamente es porque las metodologías son monótonas, son poco creativas. La gente, mucha cantidad no cree en que realmente la actividad física y el ejercicio aporten tantos beneficios a este tipo de enfermedades. O sea, todavía hay incredulidad ahí. Tercer aspecto que noté es que casi siempre los que intervienen son fisioterapeutas y una fisioterapia no es lo mismo que un entrenamiento o algo que los adultos mayores llaman la gimnasia. Aman hacer la gimnasia y eso lo es un profesor dándoles clases grupales, así sea 5, 10, 20, 25 adultos, pero a ellos les encanta. Entonces, ¿cómo sería eso si les gusta tanto en masa? ¿Cómo sería si se le da a una sola persona? Creo que el beneficio sería mucho más amplio. Y ahí me surgió una idea de implementar un método que abarcara cuatro aspectos. Lo primero, la creatividad, la parte lúdica, que todo sea creativo, que todo sea novedoso para ellos. O sea, si usted lo haya visto 50.000 veces, para ellos siempre vale muchísimo la sorpresa, que algo sea muy bonito. Otro aspecto, la escucha, la comunicación. Muchas veces tenemos adultos en la casa y sí, tranquilo, y simplemente los callamos o ya no los dejamos ni hablar. La parte de la comunicación nos abre un canal de conocimiento hacia ellos que a veces ignoramos o que simplemente ni sabíamos que estaba. El aspecto multidisciplinario es elementos de diferentes texturas, de diferentes colores, de diferentes superficies y la utilización de implementos deportivos, implementos que se utilicen netamente en los deportes de competencia. Y un aspecto que a veces por ahí tenemos en cuenta, pero muchas veces no caemos en la importancia de lo que significa para ellos, es la parte de la música, la parte de la escucha, porque un adulto le encanta tanto escuchar la radio, las noticias viejas, o porque escuchan cierto tipo de música. Con esos cuatro aspectos creé una manera de llegarles a ellos. Y la dividí, esos cuatro parámetros me dieron para construir 5 maneras de entrenamiento, por así decirlo, porque si es frecuente en ellos, lo hago periódico, entonces ya no solo sería ejercicio, sino que ya sería el entrenamiento, porque lo hacen con frecuencia y con objetivos claros. La primera parte son los ejercicios aeróbicos. Los ejercicios aeróbicos es la base, la segunda base, ya les explico ahorita cuál es la primera base. La segunda base o el segundo pilar del éxito del trabajo en un adulto mayor y más si es un adulto con enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque aumenta o regula o mejora el funcionamiento cardiorrespiratorio. Si esto se ve mejor, pues si mejora, las condiciones cognitivas van a ser mucho mejores y enseguida les explico por qué. ¿Cómo voy a trabajar la parte aeróbica o los ejercicios aeróbicos? Con dos aspectos o de dos maneras muy básicas. La primera, que son las caminatas en interiores y exteriores. Y la segunda, los ejercicios de la bomba. Algo muy básico que no creíamos que funcionara tan bien. Incluso yo cuando lo implementé no le tenía tanta fe y los mismos resultados me sorprendieron. Las caminatas. ¿Cuáles son los efectos de las caminatas? Primero, generan confianza e independencia. ¿Por qué? Porque al salir a caminar, sea en una bandita o salir a caminar afuera, los hace sentir que todavía funcionan, que todavía los tienen en cuenta, así sea para darles la vuelta a la manzana. Es un espacio perfecto para restablecer la comunicación y la interacción con ellos. Y ver la interacción que tienen ellos con el entorno, ver lugares que antes no estaban así, ver lugares que ellos antes conocieron de otra manera, conocer plantas, la mascota del vecino, incluso el vecino que no les cae bien, la interacción con el entorno es muy importante para ellos y a veces ni siquiera teníamos claro de que una caminata y dejarlos explorar era tan provechoso para ellos y si están caminando, están trabajando la parte cardiovascular.
El método de la bomba. Bombas encontramos en todas partes, hasta creo, pues, en una papelería, en las universidades, afuera del trabajo, hasta en las mismas cafeterías venden bombas para celebrar los cumpleaños, pero es un elemento muy, muy útil. Creo que fue la base para lograr mantenerme 5 años con ellos. ¿Por qué? Primero, porque es muy colorido, les encanta todo lo visual, usted ahí puede interactuar con ellos de qué color les gusta más y entablar una conversación de por qué les gusta. Mejora la coordinación mano-ojo y trabaja mucho la resistencia cardiovascular, muchísimo, porque ya les voy a mostrar. Mejora la concentración y esto del récord de 300 repeticiones, ya les cuento cómo es. La señora se llamaba Inesita, ella falleció hace un mes. Ella digamos que era la superestrella de mi equipo. Una persona en ese entonces tenía 100 años. 100 años, una persona que tiene POC, perdió la movilidad de sus miembros inferiores por una fractura de cadera a los 90 y la operaron, pero el fisioterapeuta y el médico le dijeron que no, que era mejor que se quedara todo el tiempo en silla de ruedas. Yo la cogí 10 años después, obviamente el tono muscular y la movilidad estaba nula, no movía los brazos casi, su aspecto y su semblante eran muy, muy, muy deteriorados. ¿Qué es el récord de las 300 repeticiones? Al final hicimos ese mismo ejercicio y ella logró hacer 300 toques de bomba sin que se le cayera. Esa era como la carta de presentación que les mostraba a las otras personas con las que trabajaba y siempre la tuvieron ahí presente de ver si la podían igualar. Para miembros superiores, excelente. Para trabajo cardiovascular, perfecto. Mantener las manos arriba, fatiga. Mantener una persona concentrada, fatiga. Y más si tiene 100 años, más si la mitad de su vida se olvidó porque no recordaba qué había pasado desde los 90 hasta los 60 años. Cero, nada. O era que se hacía los, los hijos pensaban que se le había olvidado todo o que lo quería olvidar y realmente sí era que la memoria estaba completamente nula. El trabajo de la bomba aporta para la motricidad gruesa, que son la motricidad de los miembros de los miembros inferiores y exteriores, pero de todo lo que sea en movimientos muy amplios. Mejora la resistencia y la fuerza, la resistencia y la fuerza. Si tenemos buena fuerza, tenemos muy, muy buen avance en la estabilidad y la concentración. Les había contado que a los 90 años la operaron y cero movilidad en las piernas. Con el trabajo de la bomba, en más o menos 3 meses y medio, logré que las piernas se pudieran mover. Todavía no tenían muy buen tono muscular como para ponerse de pie, pero por lo menos los rangos de movilidad se aumentaron muchísimo y ya aguantaba sesiones de la bomba muy largos a que su resistencia aumentó. El segundo parámetro de entrenamiento son los movimientos repetitivos o algo que yo denominaba memoria de trabajo. Los movimientos repetitivos que se estructuran con un objetivo mejoran la prevención o la disminución de algún declive del funcionamiento corporal, por ejemplo, como las funciones cognitivas o el recuerdo que les afecte a ellos en la vida diaria y a veces simplemente los dejamos por alto. Y lo implementé con algo que a cualquier persona que lo escuche sin ver puede decir, Wilmar, usted es un loco, ¿cómo se le ocurre? Pues sí, se me ocurrió meter boxeo a un adulto mayor con problemas de neurodegenerativos y la respuesta fue increíble. Don Ramón es un
un usuario de 89 años que vivió todo el tiempo en el campo, lo trajeron a la ciudad y de la nada no volvió a hablar y no recordaba unos aspectos de su vida, no recordaba a veces quién era su esposa, pero sí recordaba quién era el perro y dónde vivía y cuánta plata tenía, pero otras cosas las olvidó completamente. A través del boxeo empecé a lograr que esa parte tímida desapareciera, que se empezara a interactuar y a relacionarse más con los que vivían en su casa, que para él eran desconocidos. Para yo entrar allá era un inconveniente muy grande, pero a través de ese boxeo y esa confianza empezó a soltarse mucho. Con el boxeo que logré, mejorar muchísimo la resistencia, muchísimo. Una persona que iba al baño y se cansaba, ahora podía andar la casa a toda hora, se volvió hasta hiperactivo porque tenía demasiada energía. Catarsis y liberación de todo ese estrés, de todas esas cosas que tienen adentro y que simplemente callan. A través de los puñetazos, ese señor se mantenía como una sedita. La capacidad de multitarea y la memoria de trabajo. Se tenía que desplazar en múltiples ejes, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Fuera de eso, mantenerse enfocado en golpear un objeto pequeño, un objeto blandito. Entonces la coordinación aumentó muchísimo. La memoria a corto y a mediano plazo se mantuvo muy, muy, muy bien porque tenía que aprenderse las combinaciones, combinaciones que al principio le explicaba muy calmadamente, con detalle, y después a la hijo de madre, don Ramón, dos arriba, dos abajo, dos al medio, no fuimos, como sea. Entonces su memoria a corto plazo empezó a ser muy ágil, aumentó muchísimo. Y el factor más importante, factor divertido, porque ustedes pueden ver que hasta gozan más los mismos familiares que el mismo. Y segundo factor, que es algo totalmente novedoso para ellos. El tercer tipo de entrenamiento que enfoqué, y es el pilar número uno. El pilar número dos era la resistencia o los trabajos aeróbicos, y el pilar fundamental para mí es el trabajo de la fuerza. La fuerza es el que le da sostén, o los músculos son los que le dan el sostenimiento al cuerpo, los que ponen a que la sangre circule realmente porque trabajan como una bomba. Y las actividades de la fuerza están ligadas al mejoramiento de la circulación, a la oxigenación del cerebro y algo muy importante, que es a la estabilidad y a la corrección postural. La mayoría de nuestros adultos tienen posturas muy malas que hasta son con deformidades. Cuando se trabaja fuerza, incluso en ellos que ya tienen, no se va a aumentar no se va a generar hipertrofia, pero se va a aumentar o mantener el tono muscular y eso le va a mejorar la circulación y las posturas. Esa forma de entrenamiento o ese entrenamiento de fuerza lo hice de dos maneras. Una, fuerza con peso corporal, y la otra, fuerza con bandas o con cargas extra. Martica es otra paciente, no, otra usuaria que tengo de 89 años. Tiene 89 años hace como 5 años. Ella dice que tiene 89 y hay un cuerpo humano que le diga. Una persona que trabajaba en la gimnasia que le daba una clínica acá de la ciudad y se quedó grabado en que todo lo que yo le hacía era la gimnasia. ¿Qué hacía? La llevaban a un parqueadero, le hacían un poquito de aeróbicos y para la casa. Yo iba a hacerle la gimnasia a Martica. Martica no recordaba, se grababa las cosas y no podía grabarlas hasta después de 10 minutos. O sea, todo lo que ella aprendiera después de 10 minutos, todo se le iba automáticamente. A veces no se acordaba ni yo por qué estaba, entonces muchas veces me preguntaba, ¿y esto para qué es? ¿Y por qué es esto? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué es? Yo no le paraba bolas al principio, me contaba la historia de cómo se casó y siempre era lo mismo, siempre era lo mismo, cada 10 minutos me contaba lo mismo. Yo simplemente seguía haciendo mi trabajo y no sabía ni qué iba a pasar. ¿Por qué fuerza con el propio peso o con peso corporal? Primero, porque es la manera más fácil de usted hacer trabajos de fuerza y aumentar la fuerza o generar ese tono muscular. Segundo, porque es una manera muy fácil de generarles confianza a ellos. Ellos al movilizar su cuerpo ven que ya pueden coger un vasito y ahí me puedo volver útil. O ya pueden ir al baño tranquilitos o agarrarse de las paredes con algo más de confianza. Eso previene las caídas,
porque ya van a tener seguridad, ya van a poder agarrarse un poquito más duro de las paredes o de sus caminadores o incluso del brazo de sus acompañantes. Y algo muy importante para los cuidadores, que es un poco más cómodo, porque ya no van a tener que cargarlos o lastrarlos, sino que ya la misma persona se va a ayudar un poquito más, entonces va a facilitar el trabajo de los cuidadores. El trabajo de fuerza con bandas. El trabajo de fuerzas con bandas mejora la fuerza, pero nos enfocamos más en la resistencia a la fuerza, que es que ellos logren hacer esa misma fuerza durante un tiempo más duradero, intentar pararse de la silla o agarrarse del brazo de sus acompañantes. Algo muy importante, y es que el implemento, como viene en múltiples colores, les gusta. Apenas lo ven, de una les llama la atención y no saben ni para qué es. Entonces ya la parte motivacional y la atención se despertó y estamos trabajando esfuerzo. Y es muy cómodo para cuando no tengo personas que me ayuden a hacer ese trabajo. Usted simplemente coge la banda y la cuelga de la pared o la cuelga de alguna baranda y ellos trabajan solitos sin necesidad de que usted esté ahí pendiente de qué voy a hacer. Fuerza con carga o con sobrecarga o con peso. Bueno, eh, el trabajo con Marta con cargas, primero mejoró muchísimo la parte básica y segundo ella tenía un problema de un accidente que tuvo en un carro y se le reventó el tendón del supraespinoso. Entonces no podía levantar el brazo más de, creo que menos como 3 grados del hombro, no le daba más, o sea, simplemente ya no podía alzar el hombro bien. Con el trabajo con peso extra, pudimos lograr de que pudiera levantar los brazos, no simétricos, porque siempre tenía uno más abajo que el otro, pero la ganancia de movilidad y fuerza fue muchísima. El trabajo con carga, ¿qué hace? Mejora la fuerza y mejora el tono muscular. Si mejora el tono muscular, los músculos van a tener más autonomía o más presión para hacer bombear esa sangre, o sea, mejora la circulación. Los motiva porque los elementos que se utilizan para trabajar con peso tienen diferentes texturas, diferentes tamaños, diferentes formas, colores, y eso inmediatamente les llama mucho la atención. Es cómodo porque la mayoría de los trabajos, y no son todos los trabajos de fuerza que se hacen con cargas extra, los hacía sentados. Entonces ellos están en una posición cómoda, podían mantenerse ahí. Yo como profe también estaba en una posición cómoda porque no tenía que estar pendiente que se fuera a caer o algo. Entonces el trabajo era muy, muy fácil. Y el aumento de la confianza era impresionante porque ya podían coger su Biblia para leer, ya podían coger su rosario, ya podían tomar agua, ya podían cucharear, ya podían coger su plato y ponerlo en la mesa o entregárselos a algo, ya podían coger su ropa. Entonces, la confianza se volvió pilar fundamental para ellos al sentirse útiles. La cuarta forma de entrenamiento, la parte de la cognición y la música. Para los adultos mayores y para las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, la actividad social es muy importante para ellos porque les genera inclusión, los vuelve eh, útiles a la sociedad. Fuera de eso, ese tipo de trabajo eh, facilita o aumenta la oxigenación cerebral, por ende, la función cerebral es mucho mejor. ¿Cómo lo hice? Con dos tipos de trabajos, trabajo de cognición y el trabajo musical. El trabajo de cognición lo basé netamente en la escucha. Inés no recordaba de sus 90 a los 60 años. ¿Por qué?
pues no sé, ustedes que son más expertos en la materia sabrán por qué las enfermedades neurodegenerativas atacaron en ella solo un factor de edad o un lapsus de tiempo. Con la escucha, con las historias que ella me contaba, con las repeticiones de la misma historia una y otra vez, eh, al empezar a escuchar, ella simplemente empezó a tener mucho interés en contarme más. Entonces su memoria a largo plazo empezó a mejorar muchísimo. Los recuerdos que iba teniendo de a poquito le generaban emociones impresionantes. Muchas veces se puso a llorar y yo me puse a llorar con ella, muchas veces se reía y no podía parar, muchas veces los mismos hijos se sentaban al lado mío a escuchar cosas que ni ellos mismos sabían. Yo llevaba a conocerla de un año y ellos llevaban de conocerla un montón, 60, 50, 70 años que tenía el hijo mayor y no sabían ni historias que ella misma empezaba a descubrir. Ay, Pase, pase, que la cola queda. Y entonces me decían, también cree que la vacuna es. Y decía, pase, pase, que la cola queda. Y ahí queda. María Elizabeth, estaban los arroz a cola. Y 7 chiquitos, ahí son muchas veces. De los chiquitos brincando por allá en la mano, blanquito. ¿Cuántos años tenías? Tendría por ahí que 12 o 13 años. Y ya tenés 100. este tipo de trabajo de cognición no solo es productivo para ellos, sino que para el que está ahí interactuando con ellos es muy, 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 muy satisfactorio. Y la parte musical juega un papel similar. Al igual que las historias, la música genera emociones, genera viajes en el tiempo para ellos, les estimula la memoria recordando situaciones de su vida ligadas a esa canción o simplemente les gusta escucharlas, les gusta cómo suena. Martica, una persona que hizo mucho tiempo gimnasia en ese hospital. Cuando la cogí yo al principio eran muy, muy escépticos conmigo. Al final todo lo que necesitaba o todo lo que yo pedía se lo daban a ella. Necesitaba un piso para que ella caminara sin problema a caerse o tener miedo a caerse, se lo dieron. Le empezó a gustar la música y escuchaban el radio en la cocina y le compraron un parlante de esos de la calle. O sea, les empezó a interesar más el proceso de trabajo que yo le hacía a ella y tenía la parte económica de dárselo, fue excelente. Los otros no tenían tan buena parte económica, pero funcionaba. Ahorita les cuento de que no es el poder adquisitivo que se tenga, sino la creatividad y la disposición que yo tenga para que mi adulto mejore. Y si mejora, voy a mejorar también mi condición porque mi desgaste va a ser menos. El quinto método de entrenamiento lo llamé planeaciones estratégicas, parte de táctica y estrategia. La estrategia es un atributo netamente o exclusivo de los deportes, porque el deporte, recuerde que su objetivo es competir. Entonces, la parte estratégica va ligada netamente a eso. ¿Cómo la trabajé? Con predeportivos o con deportes adaptados y utilizando implementos deportivos, pero siempre, siempre teniendo presente la parte competitiva. Uno gana y el otro pierde. Esa era la intención o el requisito. ¿Cuántas me mandaste? 25. No es que la solté. Ese factor competitivo
generaba estímulos muy satisfactorios en ellos, muchos, porque se aumentaba la confianza, ay, ve, yo sí puedo, o profe, te gané, o hija, te gané, o me ganaste, la próxima te va a ganar yo. Ese simple detalle de ganar o perder, aportaba mucho a su personalidad, muchísimo, porque ya usted notaba si la persona en su pasado o en su juventud era una persona muy competitiva o era muy acelerada o era más calmadita. Y yo decía que ese detalle de personalidad que daba el ganar o perder los convertía en deportistas de rendimiento. Recomendaciones de toda esta carreta. ¿Qué puede hacer usted en su casa o qué pueden hacer los cuidadores si no tienen obviamente un piso muy caro, pero pueden tener bombas, pueden tener un montón de cosas? Las habilidades motrices básicas de lanzar y atrapar estimulan muchísimo los reflejos y la motricidad fina, la manipulación. Entonces, no se va a caer el objeto, no se les va a caer tanto, no van a tener tanta dificultad en agarrarse porque van a empezar a mejorar la sensibilidad y la movilidad. Se puede reaprender. Los adultos mayores y las personas con enfermedades neurodegenerativas son como niños, pero están abiertos a aprender, están abiertos a la novedad si uno les mete la parte lúdica correcta. Las series, como es un entrenamiento, se debería trabajar por series y repeticiones. Sí, es verdad, pero las series y las repeticiones no van ligadas a los números. Las series o las repeticiones van ligadas a la cantidad de objetos con la que ellos trabajen. Bombas, reviénteme 50 bombas, ahí tiene una serie de 50. Métame 4 pelotas en un balde, en diferentes lugares, ahí son 4 series. O sea, las series y las repeticiones van ligadas a cuántos objetos manipulo, porque así va a mantener su atención completamente ahí, sin aburrirse, y va a mantener esa dinámica que yo necesito. Las texturas, las formas, los tamaños y los colores son la clave para una buena motivación y son el éxito del entrenamiento. Cualquier objeto sirve para hacer un entrenamiento. ¿Qué se recomienda? Todo lo que tengan en la casa o que vayan a una juguetería y compren aparaticos para niños, accesorios de piñatas, todo eso funciona, con todo eso trabaja y con todo eso di resultado. ¿Por qué? Porque es novedoso para ellos, porque no lo veían hace mucho tiempo, porque muchos de los viejos les tocó trabajar muy jóvenes o fueron del campo, entonces no tuvieron esa parte de la niñez de poder disfrutar que tienen ahora los niños de esta época, o incluso nosotros que tuvimos. Eso automáticamente los enamora. Si usted se va empapando de leer cositas, de ver cositas por ahí, de jueguitos, los va a mantener activos y si se mantienen activos va a obtener muchos de esos beneficios que les hablé al principio. Muchas gracias y un agradecimiento muy especial a Inesita, que no nos acompaña, pero fue mi pilar y fue mi impulso para indagar más en esta situación. Martica, con sus historias, Esperanza, que es la boxeadora que estaba pegando puños con una hermana que no veía como hace 35 años y se encontraron y lo primero que quisieron hacer era mostrarle cómo pegaban puños. Y don Ramón, que ya habla. Hace mucho tiempo no lo veo por lo de la pandemia, pero creo que de pasar a no hablar nada por algo que le sucedió, ahora pasar a ser una lora mojada, creo que el objetivo se cumplió. Entonces, muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes por este ratico. Muchas gracias a usted, Wilmar, por esta excelente presentación. De nuevo, las felicitaciones son muchas. Tenemos algunas preguntas. La primera nos dice, para un paciente que ya está postrado en cama, ya no se mueve por sí solo, ¿qué actividad física se le puede practicar? Bueno, sería como el paso a seguir con Inés, con lo que hice con Inés. Inés, recuerden que él no tenía movilidad en las piernas, entonces ella era de la cama a la silla y de la silla a la cama. O sea, su movilidad estaba nula. Lo primero que hay que hacer es empezarle a estimular los brazos y empezando con los dedos. Descubrí que las cosas o los objetos se le caían o se les caen, no tanto, bueno, sí por la falta de fuerza, pero más que todo por la falta de tacto, que como no sentían la textura del objeto, no sabían medir qué tan fuerte o qué tan suave apretarlo y por eso se les cae.
¿Qué les recomiendo para empezar con esos tipos de pacientes? Primero, estimularles la circulación de los dedos y de las manos. Cuando les estimulen la circulación, la sensibilidad va a aumentar, y después de que ya tengan sensibilidad, empezarles a hacer trabajitos de fuerza para manos, para brazo y después para todo eso. Cuando ya tengan buena movilidad y buena fuerza, ya se puede empezar a trabajar de que se empiece a levantar un poquito, o de empezarlos a lastrar para que ellos solo se vayan empezando a mover, a desplazar solos en la posibilidad pues de que lo puedan hacer. Pero se empiezan con los dedos y de ahí para arriba. Primero sensibilidad y después ya trabajitos de fuerza. Otra pregunta que nos realizan es, ¿una persona que ya está muy tiesa o rígida mejora con estos ejercicios? Sí, 100%. La movilidad no va a ser pues la de un gimnasta, pero si la comparamos, la mejoría puede ser del 100%, porque puede estar rígida por alguna enfermedad articular, una arteriosclerosis o una, se me escapa, bueno, pero si damos movilidad, los músculos empiezan a trabajar mejor, la circulación empieza a ser mejor y el rango articular va a mejorar. Vuelvo y repito, no va a ser la movilidad de una persona que todos los días se levanta y se mueve como loco, pero para ellos, en el estado en que están, la mejoría es del 100%. Entonces, sí pueden mejorar con los ejercicios. Una última pregunta es si tienes algunas recomendaciones sobre gimnasia pasiva que se hace en pacientes con movilidad reducida. Bueno, pero gimnasia pasiva se refieren a los electrodos. No sé, no nos explica de pronto la persona que nos hizo esta pregunta. Bueno, porque gimnasia pasiva, pues lo podemos asumir como los electrodos que se ponen la gente para hacer, por ejemplo, para recuperar. Funciona, porque lo que está haciendo es una contracción y una relajación del músculo. O sea, está poniéndolo a que trabaje. ¿Qué ocurre? Lo está haciendo involuntario, no está siendo consciente de eso. Funciona hasta cierto método, pero en el momento en que lo dejen de hacer, el paciente se va a estancar o incluso puede generar pérdidas de los avances. ¿Qué se puede utilizar? Sí. ¿Que es lo mejor que se puede lograr? No. Ideal combinarlo con movimientos naturales y conscientes de la persona y combinados con ese tipo de gimnasio, ese tipo de aparatos combinados, sería como un éxito completo. ¿Una persona que tiene espasticidad puede mejorar con estos ejercicios? Sí. Tendríamos que combinarlos en agregarle un entrenamiento extra a lo que les planteaba ahora. Primero, trabajar un poquito de fuerza. Como les digo, es mi pilar número 1. Con el trabajo de fuerza, la mejoría corporal es muchísima. Los músculos empiezan a soltarse, empiezan a bombear un poquito más. Le agregaríamos ejercicios de flexibilidad, ¿sí? Pero no flexibilidad estática, no flexibilidad pasiva, sino estiramientos balísticos. ¿Qué es estiramiento balístico? Son estiramientos que se hacen por movimientos, pero son considerados estiramientos. Si se combina el trabajo de fuerza y el trabajo de estiramientos balísticos activos, la mejoría se ve. Y ya entonces para cerrar, yo creo que todos lo quieren tener a usted entre sus contactos. Si es posible que nos pueda dar un número de contacto en el cual los asistentes se puedan comunicar con usted para que les preste sus servicios como entrenador. Sí, claro que sí. Mi teléfono es 319 231 5581. Para las personas que de pronto no alcanzaron a tomar nota del contacto, en este momento lo estoy poniendo en el chat. Te confirmo, Wilmar, 319-231-5581. Sí, correcto. Listo. Ya con esto entonces cerramos. Bueno, sí, cerramos con tu charla. Muchísimas gracias. Quiero
socializar un comentario que nos hacen impactante su presentación, porque no pone su conocimiento y mente en su labor, sino que se ve que le pone el corazón. Gracias por la genialidad y sorpresa en los ejercicios que nos enseñó. Muchísimas gracias de nuevo, Wilmar, por esta excelente charla y esperamos tenerlo en otras sesiones en el GNA. Muchas gracias y claro, para mí sería un honor poderles brindar parte de lo que hago, porque para mí también es un aprendizaje. Yo estaba acostumbrado a manejar personas sanas o deportistas y esto para mí es algo novedoso, pero es algo que lo hago desde mi conocimiento, desde mis estudios, pero como decía el comentario, involucro mucho la emoción y mis sentimientos y creo que ese es el éxito de lo que hago. Muchas gracias por la invitación. Si me vuelvan a invitar, con todo gusto aquí estaré y bueno, hasta una próxima. Muchas gracias, Wilmar. De verdad que hemos tenido muy buenos comentarios en Facebook también. Todo el mundo está muy encantado con esos ejercicios y esa creatividad para trabajar con personas con enfermedades neurodegenerativas o personas de la tercera edad. Muchas gracias por tu participación y